Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de la Iglesia Palabra y Renovación. Nos hemos dedicado en este espacio de hacer nuestra reunión de damas, una reunión muy especial donde vamos a ser muy edificadas. Le pido a todas aquellas que se están conectando que al final estaremos haciendo dedicando un tiempo de oración o de intercesión, y usted va a anotar ahí su petición. Vamos a hacerla en la noche, para eso es este espacio, para que oremos las unas por las otras, entregándole a Dios todas nuestras cargas, presentando a Él todas nuestras necesidades. Dios bendiga en esta noche a Dora Granda, quien nos está mirando. Dora, Dios te bendiga. Andrés Mendoza, también bienvenido. Luzaida Cardona. Esperando que todos y cada uno de ustedes sean muy bendecidos a través de este espacio. También está Elvirita con nosotros. Bienvenida, Elvirita, y todos aquellos que se van añadiendo continuamente. Bien, este espacio es un espacio dedicado a las mujeres. Claro que los hombres también lo pueden ver tranquilamente. Pero es un tema, vamos a trabajar mucho tema de las mujeres, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de las dudas que tenemos en cuanto a la escritura, y vamos a traer todas esas cosas a este lugar. De hecho, vamos a tener varias sesiones que les voy a estar explicando en el transcurso de este programa. Tito capítulo 2, verso 3 al 5 nos dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En base a este texto bíblico, entonces se hace esta reunión. El único deseo es poder edificarnos las unas a las otras, es poder traer al Señor nuestras necesidades como mujeres, como madres, como esposas, como hijas también, y como en esa parte de la iglesia, de la congregación, como hacer parte del cuerpo de Cristo. Vemos que muchas veces no entendemos el significado de ayuda idónea, y a través de este proceso vamos a aprender lo que es ser no solamente ayuda idónea para un esposo, para un compañero, es también ser ayuda idónea para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor, que hoy la iglesia está tan necesitada de hombres, de mujeres valientes, valerosos, que estén dispuestos a entregar su vida, a dar un todo por todo para la obra del Señor, que pueda ser extendido este evangelio glorioso. Pero más que crecer en número, crecer en el espíritu, crecer en mi desarrollo como persona, como ser humano, como hijo de Dios. Bueno, quiero entonces indicarles las sesiones que vamos a tener. Antes quiero saludar a Andrea, Blanca Galeano, Angélica Arbeláez, bienvenida. A Elida, que también nos acompaña, y a María Eugenia Uribe, bienvenidas. Gracias por su apoyo, por estar siempre ahí, dispuestas a ser bendecidas y también a bendecir mi vida a través de conectarse y de estar en contacto con nosotros. La primera sesión entonces que vamos a ver, vamos a tener varias. Una de ellas se llama ¿Sabías qué? En esta sesión nosotros vamos a ver algunos datos curiosos, cosas que de pronto nosotros deberíamos de saber, pero que quizás nunca se nos ha ocurrido pensar en ellas. Vamos a tener también otra sección, la segunda sección, que se va a llamar Heroínas de la Historia, donde vamos a conocer alguna mujer o algunas mujeres que han hecho parte de la historia de la humanidad como creyentes y que han marcado. Quizás nosotros muchas veces no oímos hablar de los triunfos de las mujeres, por ejemplo, como en la NASA, antes de hacer el primer viaje a la Luna, muchas mujeres tuvieron que ver con este viaje, y una mujer hizo los cálculos. Esto no se dice públicamente porque pues también se le da más el atributo a los hombres o en sí a la institución, pero muchas mujeres han intervenido en la historia de la humanidad.
Entonces vamos a ver a esas heroínas, quizás algunas sean creyentes, algunas no, pero es bueno tener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que las mujeres no tenemos las capacidades ni mentales ni emocionales para desarrollarnos o para hacer muchas cosas a las cuales Dios quiere ponernos o llamarnos, ¿sí? Entonces, ese va a ser un motivo muy especial para nosotros estar atentas a este. Vamos a tener también un tercer espacio que se llama vitalidad. Este espacio de vitalidad nos van a dar tips de belleza, de salud, de cosas que tengan que ver con el hogar, el cuidado de la ropa, algunos tips de cocina, etcétera, etcétera. Y lo vamos a llamar entonces vitalidad. Y tenemos una cuarta sección que se llama A los pies del maestro. En esta sesión, entonces, nosotros estaremos viendo lo que es un mensaje de la palabra del Señor, una enseñanza bíblica, una enseñanza que viene muy acorde a nuestras necesidades en este tiempo, en las circunstancias en las que estamos viviendo en el día de hoy. Y por último, entonces estaremos haciendo un tiempo, un espacio de oración, de intercesión. Por eso le digo, ponga ahí sus peticiones, sus oraciones y lo que usted quiera traerle al Señor. Y todas unidas vamos a estar colocando esa oración delante del Señor. Sabemos que hay muchas necesidades, bien sea familiares, económicas, o ese hijo difícil, o ese esposo difícil, y los vamos a estar poniendo en oración. Y yo sé que más adelante también estaremos testificando de todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia, que tanto necesitan de Dios. En este espacio también tendremos la oportunidad de compartir algunas experiencias, y algunas hermanas también van a compartir sus conocimientos, van a compartir sus testimonios, sus historias de vida, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar y vamos a luchar para que este programa de mujeres sea un programa muy ameno, de mucha edificación, de donde Dios nos permita a nosotros también ministrar a otras personas y ser ministradas por otras personas también. Que todas unidas podamos ayudarnos y amarnos y compartir el amor y la fraternidad de la cual Dios quiere que compartamos cada día. Bien, entonces estaremos con nuestra primera sección, que se llama ¿Sabías qué? Y yo encontré algo muy curioso, por cierto, y es el nombre del canguro. ¿Sabe de dónde proviene el nombre del canguro? ¿Sí? Pues hemos estudiado por la palabra y hemos visto que Dios le dijo a Adán, que le colocara el nombre a todos los animales. Y dice también la palabra que hasta ese día que fue escrito los nombres que los animales tenían, pues ese nombre se los había dado a Adán. Pero entonces resulta que en alguna ocasión los ingleses le preguntaron a un indígena australiano, de Australia, cómo se llamaba ese animal. Cuando lo vieron le preguntaron cómo se llamaba el animal. Entonces el indígena les contesta, canguro, canguro. Entonces los ingleses le dieron el nombre al canguro de canguro, ¿sí? Pero cuando fueron a buscar el significado de canguro, significaba no le entiendo. O sea que el indígena les estaba respondiendo a los ingleses que no entendían lo que le estaban preguntando, y ellos creyeron que ese era el nombre que se le debía dar a este animal. Me pareció muy curioso y espero que a usted también le haya causado impacto de saber de dónde proviene ese nombre. Muchas veces nosotros hacemos cosas y creemos cosas que realmente no lo son. Y en este caso, el del canguro, que quiere decir, no le entiendo lo que me dice, pero así se quedó el nombre de este animal. Bien, vámonos entonces para la siguiente sección. La heroína de la historia. Y me encontré una historia muy linda, porque cuando hablamos de mártires, por lo regular nos enfocamos en hombres, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de Juan Hus, que fue un mártir a causa del cristianismo, de la traducción de la Biblia, y un poco de hombres que han sido
sacrificados o que han sido mártires por causa del Señor, pero muy pocas veces hemos encontrado o escuchado testimonios de mujeres. Bien, hoy les voy a hablar de una mujer de la historia del año 203, data de esta época, llamada Perpetua, y su esclava llamada Felicidad. Pues en un principio, cuando yo empecé a leer esta historia, pensé que era algo fantasioso, pero luego fui a buscar más información y me encuentro que esto fue algo real. Estos nombres de Perpetua y Felicidad. Perpetua era una mujer de la nobleza en el Imperio Romano, era una mujer muy bien educada, tenía aproximadamente 22 años de vida cuando ella se convirtió al cristianismo. Cuando ella se convierte al cristianismo, entonces tenía sus padres vivos, papá y mamá, tenía un hijo que todavía amamantaba y era casada también pues con un noble, y aparte de eso tenía 2 hermanos. Perpetua entonces tenía una familia conformada, y cuando ella se convierte al evangelio, su principal opositor fue su padre. Entonces su papá un día la llamó a cuestionarla con referencia a la fe, y ella le dice de la siguiente manera, le dice: papá, ¿has visto esa vasija de barro que hay ahí en el piso? Entonces el papá le responde: sí, hija, claro que la veo. Le dijo: bueno, papá, ¿y le podríamos dar otro nombre a esa vasija de barro? Entonces el papá le dijo: no podemos darle ningún nombre a esa vasija de barro, ese es el nombre que tiene. Entonces le dijo: bueno, lo mismo pasa conmigo, yo no me puedo llamar de otra manera más que cristiana. Esa fue una de las respuestas que ella le dio a su padre. A los pocos días entonces ella se hace bautizar, va al bautismo, y ella dice que ella fue inspirada por el Espíritu de Dios para orarle a Dios y decirle que le ayudara a resistir el amor que su padre le tenía. Pues realmente su padre la tenía como preferencia, ella era hermana de 2 varones, era la única mujer de su casa, y claro, era la hija predilecta de su padre, y su padre la amaba muchísimo, y la lucha de él era para que ella abandonara el cristianismo debido a ese mismo amor que él le tenía como padre. Entonces en su oración ella le dice: Señor, por favor, ayúdame para que yo pueda resistir al amor de mi padre, o sea, que no se dejara quebrantar por las palabras, por la ternura o por el esfuerzo, el esmero de su padre, que se había preocupado tanto porque ella fuera una mujer muy bien educada en su época. Al pasar los días de su bautismo, entonces ella es detenida, la llevan a la cárcel por causa de su fe. Ella va a la cárcel a sufrir los tormentos, a sufrir la tortura, los golpes que le daban los soldados, los azotes. Aparte de eso, morar en un lugar muy oscuro, húmedo, donde ella se expresaba, porque además de esto ella fue una de las mártires que alcanzó a escribir su martirio, ¿sí? Que es algo curioso de la vida de Perpetua. Entonces Perpetua, cuando fue a la cárcel, fue juntamente con Felicidad, que era su sierva, su esclava, y Felicidad estaba embarazada. Cuando ellos entonces la toman presa, ella va a ese lugar, como le dije anteriormente, a sufrir bastante, y ya le tocaba ir a juicio. Y llegó su papá antes de ella ir a juicio y le decía: hija, por amor a tu madre, por amor a tus hermanos, por amor a mí, por amor a tu hijo, abandona esa fe, renuncia a esa fe, etcétera, etcétera. Y dice que su padre le besaba sus manos con tanta ternura, con tanto amor, y entonces ella le dijo: papá, el día que vaya a juicio va a pasar lo que Dios quiera. Y yo no quiero otra cosa sino lo que Dios quiera. Se fue su padre, se llegó el día entonces de ella llegar al estrado. Llega al estrado, y cuando llega allí, entonces su papá se aparece con su niño cargado y le dice que renuncia a su fe por amor a él y por amor a ese niño. Y el procónsul que estaba al lado de ella le dijo: ¿por qué no sacrificas para los dioses de Roma
para la salud de ellos, que en el caso eran los emperadores, para la salud de ellos, y lo haces por amor a este señor ya con canas, a este anciano, por su vejez, y también por el amor a ese niño que es tan dulce y tan tierno. Pero ella dijo que no, que ella no iba a renunciar. Esa fue la última vez que ella vio a su hijo, porque mientras estuvo presa, le permitieron alimentar al niño, porque ella lo amamantaba, se lo llevaban todos los días a amamantarlo. Luego ella consiguió con sus influencias, permitió que le dejaran tener el niño allá con ella. Pero en este momento en que ella ya va al estrado, su padre se lleva al niño y no vuelve más. Fue así entonces que a esta mujer le dieron, la acusaron, la declararon ya culpable por ser cristiana y la mandan a las fieras. Tenía que enfrentarse ante las fieras. Y cuando ella llega a aquel lugar, dice que le soltaron un toro que la elevó, pero ella salió victoriosa de allí. Pero al final de toda esa fiesta que hacían los romanos, yo sé que usted ha visto de pronto las películas, cuando ellos sacaban a los cristianos, eso era un festín, era una cosa impresionante. Entonces todos, la gente que vio ya a todos estos cristianos sufrir y penar con las fieras, que fueron muchos heridos, maltratados, algunos murieron allí, pero otros solamente quedaron heridos, pidieron que les trajeran todos los cristianos y los mataran enfrente de todos. Eso fue la petición del pueblo que estaba en aquel estadio. Y dice que todos salieron gozosos, salieron alegres, y también salió Felicidad, que había acabado de dar a luz, a enfrentar las fieras y aparte de eso a morir. Y que cuando todos salieron a la arena, se abrazaron y se besaban, y todos estaban gozosos. Porque dice que cuando ellos estaban allí presos, ellos compartían y decían que cómo querían morir. Y a todos se les había permitido tener esa muerte gloriosa en público, en medio de las personas, pero ellos conservaron su gozo, su paz. Y dice que a ella le tocó un gladiador bisoño y hizo, sino herirla entre sus vértebras, herirla, pero nada que la mataba. Al final ella cogió la espada de este hombre, se la puso en el cuello, y así entonces fue que ella murió. Me impresiona de esta historia de Perpetua y de Felicidad, que permanecieron unidas hasta el final, que amaron a Dios hasta el final, que las emociones ni los sentimientos las hicieron echar para atrás. Y muchas veces nosotros, hermanos, por las emociones, por el cariño que le tenemos a ciertas personas, dejamos a un lado el propósito de Dios y el privilegio que tenemos de ser sus hijas, sus hijos, de ser parte de la familia de Dios, de ser parte de Él, y lo dejamos a un lado, como estos hombres y como estas mujeres, pues son las que estoy señalando en el día de hoy, nos dan ejemplo de perseverancia en la fe, de amar a Dios por encima de mis fuerzas, de mi voluntad, por encima de mi corazón, de mi amor, de mis pasiones, por encima de mis deseos, por encima de mis sentimientos, aún por encima del amor de su padre y de su hijo, ¿sí? Ella no se rindió ante esto y fue bendecida, murió gozosa, ¿sí? Entonces aquí les dejo la historia de Perpetua y Felicidad. Una bendición para mí, espero que para usted también lo haya sido. Quiero saludar también a Miriam Montoya, dice Prestigio, Club de Caballeros, Barbería. Bueno, bienvenidos también a este especial. Sonia Rodríguez, Mauro Quinte nos está viendo también, el evangelista DJ Gelis. Bienvenidos sean todos ustedes, esperamos que usted disfrute también de nuestra reunión o de nuestro espacio para compartir de las maravillas y de las cosas preciosas que Dios está haciendo en cada una de nosotros. Bien, tenemos otro punto, la tercera sección. No sé si es que estoy corriendo mucho, voy como muy rápido. Espero que usted lo disfrute ante todo. La sección de vitalidad. Dije anteriormente que en esta sección vamos a ver algunos tips de salud, de belleza, de cocina,
de cuestiones del hogar, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos algo como de salud, ¿sí? No sé si usted sabe de las almendras. Yo me impresioné hace unos días, antes de la cuarentena, estuve donde la doctora, me mandaron una dieta para rebajar y también la doctora me dijo que me comiera 5 almendras en la mañana y 5 almendras en la noche. Y eso a mí me causó curiosidad. Yo le dije, ¿por qué me tengo que comer 5 almendras en la mañana y 5 almendras en la noche? Bueno, resulta que las almendras tienen un poder de limpieza en el organismo impresionante, producen grasa buena en el organismo, pero ante todo sacia mucho la ansiedad, quita las ganas de estar comiendo cada momento, entonces puede ayudar a calmar la ansiedad, las almendras. Además de esto, nos aporta proteínas, hidrato de carbono y vitaminas tales como la vitamina E. La vitamina E contribuye entonces al mejoramiento de la piel, del cabello y de las uñas. Y además, también contiene calcio que nos ayuda a fortalecer los huesos. Así, mis amadas hermanas, que en lo más posible comamos almendras para que podamos ayudar con esa ansiedad y también para que nos aporte calcio. Ustedes saben que nosotros vamos llegando a una edad donde los huesitos se nos van desgastando, hemos perdido mucho calcio y esto nos ayuda entonces a fortalecer un poco nuestros huesos. Bueno, espero que usted esté disfrutando bastante de este espacio. Quiero saludar también a Elizabeth Montoya, que está con nosotros, la hermana Elvia Hernández, bienvenida, un beso, un abrazo. Hace días que no veo a mi vieja hermosa, como la quiero. También Elvira está con nosotros, nos visita también Juan Carlos González. Bienvenidos todos a este espacio de mujeres de la Iglesia Palabra y Renovación. Todavía no le tengo nombre al programa. Espero que usted me ayude a darle un nombre a este programa. Que entre todas podamos contribuir y apoyar. Y si usted tiene un aporte, puede comunicármelo tranquilamente. Hermana, yo quiero que trabajemos tal cosa en las damas, que trabajemos este tema, o que nos dé algunas indicaciones. Usted puede hacerlo. Las que me tienen mi WhatsApp, quiero comunicarlo si alguno no lo tiene, es el 301-317-9064 y usted ahí me puede dar sus opiniones, puede dar sus aportes, si necesita oración también me puede escribir y estaremos orando todas unidas por cada una de las peticiones que tengamos. También espero que nuestras hermanas de la iglesia que tienen algunos talentos, nos envíen algunos videos compartiendo, digamos, por ejemplo, una receta, que nos compartan cómo elaborar una manualidad o algo así, algo sencillo, corto, que lo podamos transmitir a través de este espacio y todas podamos aprender, que sea ameno. Queremos y estamos orando al Señor que nos ayude a tener la tecnología para que podamos todas compartir a través de este espacio y poder transmitir todas aquellas cositas que nos servirán para edificación a cada uno de nosotros. También quiero saludar a Anderson Amaya, que está con nosotros en esta preciosa noche. Sea bienvenido, Anderson. También nos gozamos de que los hombres estén con nosotros compartiendo de este espacio. Es un espacio donde podremos ser edificadas de una manera muy especial. Bueno, Lina María Hernández, profe, Dios te bendiga, nos está hablando, dice, pastora, una idea para el nombre sería Mujeres Creciendo Unidas en la Fe. Excelente, me encanta tu nombre, Lina. Podría serlo, podríamos dejar de esa manera. ¿Y cuántas secundan? Las que quieran secundar y decir yo apoyo ese nombre, yo que estoy de acuerdo con mi hermana Lina, puede también hacerlo a través del WhatsApp. Repito, Mujeres Creciendo Unidas en la Fe. Me parece excelente, Lina, y gracias por tu aporte, qué bendición. Bueno, Andrea me está hablando a través del celular de su esposo Anderson Amaya. Yo saludo a Anderson. Muy bien, Andrea, gracias por decirme que eres tú, qué bueno que estás con nosotros. Bueno,
Vamos entonces a entrar a nuestro cuarto espacio. Hoy no he visto que me hayan puesto peticiones, oraciones, pues yo sé que una de las peticiones es estar en el hogar. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, donde la mayoría de las personas estamos en casa, entonces a veces los espacios son muy reducidos. A veces también las situaciones se complican por la economía, el esposo se estresa porque no ha podido salir a trabajar, o la hermana, los muchachos están estresados porque los papás están de mal genio, etcétera, etcétera. Muchas cosas están pasando en los hogares en el día de hoy y necesitamos estar orando por esa situación. También por la situación de nuestra nación, de todas las personas que están necesitadas de esto. Bien, dice Luzaida Cardona, mujeres formadas en la palabra de Dios. Bueno, ese también es tu aporte. Recordemos, Lina nos dice, mujeres creciendo unidas en la fe. Luzaida dice, mujeres formadas en la palabra de Dios. Muy bien. Y Miriam dice, sí, súper. Miriam, ¿cuál de los dos? ¿El de Lina o el de Luzaida? ¿Cuál de los dos lo apoyas? Y espero que todas las demás hermanas que nos están viendo, Elida, también está Yelisa, Andrea, nos diga cuál de estos dos nombres les gusta más para que titulemos este programa, Mujeres creciendo en la fe o Mujeres formadas en la palabra de Dios. Bueno, Elizabeth Montoya dice, mujeres de gran influencia. Bien, ya tenemos 3 nombres, mujeres de gran influencia. Y Miriam dice que le gusta el título que le da Lina. Muy bien, lo tendremos en cuenta y para eso es este programa, para que ustedes estén ahí apoyando, conversando conmigo, aunque no las vean, pero yo puedo ver lo que ustedes escriben y eso para mí es de suma importancia, poder interactuar con cada una de ustedes. María Elida Quintero también le gusta el título que le da Lina. Muchas gracias, Elida, por compartir también con nosotros. Yo creo que vamos llegando a ese punto de darle ese nombre a este programa tan maravilloso. Bien, mis amadas, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a entrar a la parte número 4, que es estar a los pies del Maestro. Nuestra sesión número 4, que se llama A los pies del Maestro. Bien, y quiero que nos dirijamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, en el capítulo 2, verso 14. Dora Arbeláez dice, sí, el de Lina. Muy bien, Dorita, Dios te bendiga, muchas gracias. Saludes a tu niña y a tus nietos. Que Dios les bendiga de una manera especial. Qué rico volverlos a ver. Manden por ahí foticos de esos nietecitos que deben de estar ya muy grandes. Bueno, 2 de Corintios capítulo 2, verso 14 es una palabra maravillosa. ¿Sí? Recordemos que el apóstol Pablo tiene unos consejos preciosos para cada uno de nosotros, cómo él experimentó la vida cristiana, su liderazgo, cómo su vida fue totalmente entregada a Dios y él tuvo una entrega profunda y unas experiencias profundas con nuestro Dios. En el verso 14 al 17 dice de la siguiente manera, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra preciosa. Pido la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos hagas entender este texto, Señor, nos hagas comprender lo que tú quieres hablar a cada una de nuestras vidas en esta hora. Bendice a mis hermanas, tú que conoces su necesidad, la necesidad mía, Señor. Háblanos y permítenos, Señor, disfrutar y saborear esta palabra en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, también nos dice Elvira Pérez que le gusta el nombre que nos da Lina Blanca Galeano, también nos dice, a mí también el de la hermana Lina. Dora Granda Vázquez dice, aunque yo no soy de Palabra y Renovación, voy por la de Lina. Muy bien, Dorita, gracias. Gracias, Dios les bendiga. Lina Angélica Arbeláez también nos dice Lina. Vamos a tener en cuenta tus opiniones. Bueno, triunfantes en Cristo, en mi Biblia está titulado de esta manera, esta porción de la palabra, 2 Corintios capítulo 2, verso 14 al 17. Este texto nos transporta o nos traslada o nos hace entender que el Señor Pablo, nuestro hermano Pablo, estaba visualizando el tiempo de victoria de los romanos. En la ciudad de Roma, cuando conquistaban algún lugar o conquistaban alguna región, entonces había una ceremonia tremenda, había un desfile, o podríamos llamarlo también como una procesión, donde la persona encargada del ejército alcanzaba una victoria, entonces venía desfilando con su ejército, venían en forma jerárquica, entrando a la ciudad, cada persona, cada grupo de soldados iban entrando, llevaban imágenes de los lugares que habían conquistado. También iban los soldados llevando todo su botín, todas las cosas que traían de ese otro lugar para el César. Venían también detrás de ellos algunos personajes, en especial los gobernantes que venían de ese lugar donde ellos habían conquistado, que eran los que habían sido derrotados. Entonces el apóstol Pablo se refiere a este desfile, pues tendríamos que entrar en la historia donde nos describe ese acontecimiento, y ahí podríamos entender mucho mejor lo que Pablo nos quiere decir en este texto. Vemos entonces que cuando las personas que habían sido derrotadas venían en ese desfile, antes de ellos venía un toro blanco, que lo sacrificaban a sus dioses en gratitud por la victoria que ellos habían tenido. Y detrás de los toros, entonces venían esas personas que habían sido conquistadas. Estas personas que habían sido conquistadas hedían un olor a muerte, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en el momento en que el final se iba terminando la ceremonia, al llegar al final de todo este ritual de victoria y todas estas cosas de triunfo, porque cuando ellos desfilaban, la gente gritaba triunfo, he aquí el triunfante, he aquí el triunfo, ¿sí? De todas esas cosas que ellos habían conquistado. Entonces, las personas que habían sido detenidas o capturadas, si pudiéramos decir así, hedían muerte, porque al final del ritual, al final de la fiesta, entonces ellos los iban matando de una manera lenta, ellos tenían que morir. El apóstol Pablo, cuando habla de esto, dice, mas a Dios gracias, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cristo es entonces el victorioso. Cristo es el que ha logrado la conquista. Cristo es el que ha ganado la victoria. Cristo es el que trae el triunfo. Y detrás de Cristo vamos nosotros, los soldados, ¿sí? Expirando ese olor agradable, ese olor de victoria, ese olor de éxito, ¿sí? Hoy nosotros estamos viviendo en tiempos de mucha confusión, tiempos de mucha crisis, tiempos de muchas cosas donde nosotros tenemos que ser determinantes, tenemos que ser decisivos y también desafiantes con lo que es nuestra fe. Porque en nuestro entorno, la influencia social que tenemos en el día de hoy quiere hacernos desistir de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana. Y de hecho, lastimosamente hoy se ve una gran decadencia en la vida
cristiana. Hoy vemos mucha contaminación y muchas cosas que dejan ver que Dios no es el centro de la vida, que Cristo no es el centro de la vida de los que decimos ser creyentes. Cuando vemos entonces todas estas situaciones como la que estamos viviendo hoy en la cuarentena, que es una situación de crisis, como le mencionaba hace un momento en los hogares, según nos cuentan las noticias, han crecido en violencia intrafamiliar, donde la gente está estresada por todas las cosas. Es que hubo un cambio muy drástico y como les decía yo en algunas hermanas en un principio, en verdad fueron drásticos los cambios porque la gente tenía sus planes de viajes, de salidas, de fiestas, de vacaciones. Las personas tenían planes en su trabajo, se habían trazado metas de hacer tanto dinero, pero a través de este caos que nos trajo esta cuarentena, todo se detuvo. Y es lindo ver cómo todo se aquietó y eso lo permitió. Porque estas cosas no vienen porque sí. Dios, al ver de pronto nosotros como tenemos la tierra de azotada, de contaminada, y le hemos dado como un respirito al estar todos encerraditos en casa, la tierra ha tenido la oportunidad de respirar como algo, de darse un descanso. El ruido ha bajado, tantas cosas que han sido positivas. Muchas veces miramos lo negativo. Bueno, ¿qué es lo negativo? Que algunas personas no han podido salir a trabajar, que no tienen alimento en sus hogares, que viven en un cuartico y son muchas personas, que primero antes salían todos en la mañana y venían solo a dormir, etcétera, etcétera. Y todo esto, toda esta situación económica, de hogar, de enfermedad, todas estas cosas han ocasionado grandes cambios en la vida de nosotros. Una crisis siempre conduce a hacer cambios. Ya la vida no es normal. Esa vida cotidiana se deja a un lado y empezamos a tener otro ritmo de vida. Me decía en estos días alguien que nosotros nos acostumbramos a todo, que ya llegamos a un punto donde nos adaptamos a la situación a la que estamos viviendo y ya nos vamos sintiendo como un poquito cómodos, pero a veces por las falencias que hay de economía, económicamente, pues se pueden presentar situaciones bastante difíciles. Las crisis siempre han existido y siempre existirán. Tanto los creyentes como los no creyentes tenemos crisis y eso hace parte de nuestra vida, es natural, es normal. Tenemos momentos de mucho sosiego, pero momentos donde entramos en un caos. Tenemos que entender que eso es natural en el ser humano. Y más nosotros como cristianos sabemos que cada crisis, que cada situación difícil, Dios la permite con un propósito. Y siempre los propósitos de Dios son buenos. Siempre los propósitos de Dios es que su nombre sea glorificado y que nosotros podamos ser esos instrumentos de Dios para honrarle, para servirle y para estar al tanto, estar alertas a qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, con los que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros andamos distraídos y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer a nuestro alrededor. Nos ocupamos tanto de nosotros, nos preocupamos tanto de qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer, a dónde voy a ir, quién me va a proveer, quién me va a ayudar, pero no observamos que Dios está haciendo una obra, no solamente en nosotros, sino también en aquellos que nos rodean. Y no nos ocupamos en pensar o detenernos a decir, Señor, ¿qué parte me compete a mí en esta situación, en esta crisis? ¿Cómo puedo yo aportar para tu gloria y para tu honra? Vemos que la Escritura nos habla de muchos momentos de crisis. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba en crisis, ¿Dios qué hizo? Levantó a un hombre llamado Moisés y ese hombre, a través de él, Dios le libertó. Él se puso como instrumentos en las manos de Dios y Dios lo usó. También en Egipto Dios colocó a un hombre también en un momento de crisis, no solamente en la tierra de Egipto, sino en el resto del mundo, donde habría mucha hambre, habría hambre. Y la situación fue tan difícil, pero Dios levantó a un hombre allí llamado José. Vemos también que en el momento, en una crisis, digamos, espiritual,
porque el pueblo de Dios había sido subyugado por los persas, medopersas, y había una gran influencia de idolatría, de paganismo en medio de ellos, pero también se levantó un hombre llamado Daniel que marcó la diferencia en aquella oportunidad. Entonces Dios siempre en medio de la crisis levanta a alguien o a algunos. Miren el caso de Esther, cuando este hombre Amán decidió, buscó la forma de que murieran muchos judíos, y ella fue el instrumento de Dios allí en el palacio donde Dios ayudó a su pueblo. Ella estaba allí para ese momento y para esa hora. Ahora nosotros estamos aquí para este momento, para esta hora, para esta situación de crisis. Y Dios seguramente quiere hacer algo con nosotros. Seguramente Dios quiere hacer algo con la sociedad. Esto es un llamado de Dios, sí. No solamente para nosotros como pueblo de Él, para buscarle más intensamente, para estar preparados, sino también para con el resto de la sociedad, con el resto de los hombres, y que nosotros hacemos parte de estos cambios. Dice la palabra de Dios que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros conocemos a Dios, entonces empezamos a emanar ese olor, nos llenamos de Él, de su fragancia, y por donde vayamos, entonces nosotros vamos dejando la fragancia del conocimiento que tenemos de Él. Y esto es muy maravilloso, mi amado hermano. Esta situación del Imperio Romano, esta situación de los triunfos, entonces Pablo la enfoca a nosotros como creyentes, como cristianos, ¿sí? Los guerreros, los soldados seguramente sufrieron enfrentando a sus opositores, a aquellos a quienes ellos querían conquistar. Quizás murieron algunos en medio de la batalla también, y hubieron sufrimientos, pasaron calor, hambre, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando ellos venían con el botín, venían gozosos y venían alegres. Esa conquista se las había dado al principal de su ejército, pero ellos venían victoriosos. Así nosotros, Cristo nos ha dado a nosotros una victoria, nos ha dado un triunfo, nos ha dado un éxito. El solo hecho de conocerlo a Él es mucho para nosotros. Eso es un milagro maravilloso, poder hacer parte de su familia, poder hacer parte de su pueblo, poder hacer parte de su ejército, de sus soldados, de sus valientes que van tras de Él. Este texto nos traslada también al capítulo 4, de ahí de mismo de 2 de Corintios, en el verso 7, donde nos dice, pero tenemos este tesoro. ¿Este tesoro cuál es? Si vemos todo el contexto, nos habla de esa fragancia, ¿sí? Esa fragancia está en tesoros. Ese tesoro está en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿No te parece esta palabra muy maravillosa? ¿Sí? Nosotros somos frágiles. Vasijas de barro habla de la fragilidad, de cómo nosotros podemos ser destruidos en un instante, acabados, o de ser desvanecidos, desaparecer en un instante. Pero la gran diferencia que hay en nosotros como pueblo de Dios, como parte de la familia de Dios, es esa fragancia que llevamos dentro de nosotros. El verso 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para la que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros hoy somos llamados a dejar que la fragancia de Dios, del conocimiento que tenemos de nuestro Dios, se expanda. En medio de la crisis, en medio de la situación difícil,
nosotros con nuestra fragancia le daremos tranquilidad a muchos. Una palabra de aliento, una palabra de consejo, una palabra que transmite vida. Porque recuerda que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, son como fuentes de agua en cada uno de nosotros y que salpican para salvar a otros. Nosotros entonces, con este conocimiento que tenemos, debemos de extender el reino de Dios, extender el amor de Dios, propagar la salvación a los hombres, la obra salvadora a los hombres que hoy están pasando momentos de crisis, momentos de necesidad. Nosotros quizás podemos tener crisis, pero nosotros vamos tras el triunfador, tras el victorioso, y llevamos en nuestras manos las bendiciones que Él nos aporta a cada uno de nosotros. Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. El Salmo 46:1 dice: Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Estás angustiado, mi amado hermano, mi amada hermana? Tienes problemas económicos, tienes problemas en los hogares, resulta que en medio de toda esta situación los hermanos se pelean, los hijos se pelean con el papá con los hijos, el papá pone problema a la esposa pone problema, en fin, y eso se vuelve una cosa terrible. Pues déjame decirte que si tú eres creyente, en tu hogar, la paz tú la debes de propagar. La paz, la tranquilidad, el amor, la fraternidad, a través de tus consejos sabios, a través de tu testimonio, a través de la palabra que tú puedas impartir, esa palabra de confianza, esa palabra de serenidad, esa palabra de amor, de ternura que Dios quiere transmitir a través de tu vida. Esa es la invitación que Dios nos hace en esta hora. Recordemos que vamos tras el triunfador, que Él nos ha dado la victoria a cada uno de nosotros. Y así haya caos y así haya dificultades, nuestra fe podrá vencer al mundo. Dios nunca nos va a dejar solos. Él siempre estará con nosotros, siempre nos ayudará. Y cuando veas que el camino está más estrecho, cuando el camino está más oscuro, ahí verás la mano de Dios obrando a favor de tu vida. Bien, no siendo más, dejamos hasta aquí este estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar orando. Ninguno de las personas que están conectadas han puesto su oración, pero vamos a estar orando por los hogares de una manera muy especial, para que Dios sea glorificándose en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar por esos hijos, vamos a orar por esos padres, vamos a orar por esos esposos, para que Dios les ayude en medio de esta situación difícil, que ellos puedan ver la mano de Dios, que ellos puedan ver la gloria de Dios, que puedan ver los milagros, que puedan ver y conocer a ese Dios proveedor, a ese ayudador, a ese que fortalece, a ese que alienta, a ese que está al tanto de todas nuestras necesidades. Quiero también saludar a Luis Antonio Daimon, que está con nosotros, Marcela Arisa, Dios te bendiga. Qué rico que estés presente en medio de esta actividad. Mi hermano Orlando Oliveros de Bogotá, Dios le bendiga a mi amado hermano. Gracias por estar con nosotros ahí. Y sí, con ánimo siempre. Así es, mi amado hermano. Cristian Estrada también está con nosotros. Miriam Castañeda dice amén. Luzaida Cardona pide oración por los hogares y por su vida espiritual. Amén, mi amada hermana. Vamos a estar orando entonces en esta hora. Padre, yo te doy gracias por cada uno de las personas que se han conectado en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, palabra de aliento, de ánimo, saber que en nosotros, Señor, siempre hay victoria en Cristo Jesús, que siempre nosotros vamos avanzando y vamos adelante, Señor, basándonos en tus promesas, basándonos en todas aquellas cosas preciosas que tú nos has dado para alentarnos y para seguir adelante. Queremos presentar, Señor, cada uno de los hogares, de las personas que nos están viendo en esta hora, de cada esposo, de cada esposa, de cada hijo, Señor. Tú conoces su necesidad,
necesidad, del deseo de su corazón. Yo te ruego, Dios, por tu gracia y por tu misericordia, que seas tú obrando, dando fortaleza, dando ánimo, dando aliento a aquel que está afligido, aquel que está angustiado, aquel que está deprimido, Señor, aquel que está necesitado, que necesita ver tu provisión. Obra de una manera especial, Padre amado. Levanta a tu pueblo en este tiempo de crisis. Levanta a mis hermanas, a mis hermanos. Levanta, Señor, cada vida, Dios, y trae un avivamiento a cada corazón a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, te estamos esperando entonces para la próxima semana, próximo viernes a las 8 de la noche estaremos nuevamente a través de este medio transmitiendo nuestra reunión de damas. Traeremos temas muy especiales, tenemos sorpresas para ustedes, esperando que cada día Dios nos ayude a crecer, a mejorar, a dar lo mejor de nosotros, a darlo todo para que usted y yo seamos siempre bendecidos por nuestro Dios. Dios me les bendiga a todos y muchas gracias.